Increíble revelación. Una camarera negra descubre un hombre herido con 2 bebés. Su secreto es... María, fatigada tras otra larga jornada en el restaurante, caminaba por las calles oscuras de su barrio en Los Ángeles. Las luces de las farolas apenas iluminaban su camino. Espiaba a los lados, ansiosa por llegar a casa, donde la risa de sus hijos la aguardaba como un respiro en medio del caos. Pero esa noche, algo la detuvo. Un llanto desgarrador provenía de un callejón oscuro, una mezcla de angustia y desesperación que agitó su pecho y la hizo dudar. ¿Debería ignorarlo y seguir adelante, o arriesgarse y ver qué ocurría? Un impulso de curiosidad la llevó hacia el sonido. Allí, en la penumbra, encontró a un hombre herido, su rostro marcado por el sufrimiento. Al lado, 2 bebés, con apenas unos meses, envueltos en mantas sucias. María sintió que el aire se le escapaba. Eso que veía ante ella no solo era un desconocido, era un reflejo distorsionado de su propia lucha. El hombre, con una mirada desgarrada, la miró y comenzó a hablar. «Soy Roberto», dijo con voz temblorosa. Su historia surgió entre sollozos y murmullos de un pasado trágico. Un exmilitar atrapado en un ciclo de violencia, una víctima olvidada de una sociedad que no le ofrecía más que desprecio. María lo escuchaba, atrapada en su relato. Cada palabra parecía resonar en su propia vida, la lucha diaria por sostener a su madre enferma, la necesidad de cuidar a sus 2 hijos en un entorno lleno de precariedades. El corazón de María latía fuertemente, pero su mente estaba en guerra. «¿Qué haces aquí, con estos bebés?», se preguntó a sí misma. El dilema se instaló en su pecho como un peso insoportable. ¿Debería ayudarlo? En su casa, sus hijos la necesitaban, pero al mismo tiempo, sentía que algo dentro de ella le decía que no podía dar la vuelta y dejar a una persona herida. La angustia de un acto altruista retumbaba en sus pensamientos. La presión social se sentía sobre sus hombros. La mirada de aprobación de su comunidad pesaba en su mente. ¿Qué dirían si descubrieran que trató de ayudar a un desconocido? Un hombre marcado por el sufrimiento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de Roberto se entrelazaban con sus propios recuerdos de sacrificio y amor. La imagen de su madre enferma, y sus hijos pequeños clamando atención, regresó a su mente como un eco doloroso. La decisión era monumental, arriesgar lo poco que tenía por la esperanza de ayudar a otros, a un hombre que parecía tener sus propias sombras. A medida que la conversación fluía, se dio cuenta que los bebés no solo eran seres inocentes, sino parte de una historia que podría cambiar el rumbo de su vida, de sus decisiones y de su familia. Entonces, un grito cortó la noche, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. María sintió que el tiempo se paralizaba. La verdadera decisión se precipitaba, y la urgencia se apoderó de su ser. Su historia apenas comenzaba, y el desenlace podría cambiarlo todo. María dio un paso adelante, sus piernas temblando ante la magnitud de la elección que se presentaba ante ella. La mirada de Roberto, llena de desesperación, solicitaba ayuda de una manera que ella no podía ignorar. En un instante, el eco de su vida cotidiana, marcada por la fatiga y las preocupaciones, se desvaneció, y ante ella se abría un abismo de posibilidades. «No puedo dejarlo solo», pensó, como una mantra que se repetía en su cabeza. Sin embargo, el rostro de sus hijos llenaba su mente, recordándole lo que estaba en juego. Era una lucha interna, un tira y afloja entre su instinto maternal y su deseo de ayudar. La visión de la pobre situación de Roberto despertó algo en ella, una conexión inesperada que la impulsaba a seguir adelante. «¿Tienes un teléfono?», preguntó María con voz entrecortada. Su mente ya había decidido que no podía abandonarlo. La respuesta de Roberto fue un gesto vago hacia el suelo, donde un dispositivo roto y desgastado yacía. La impotencia hizo que su pecho se apretara. Sin un medio para ayudarlo, sin un plan claro, la incertidumbre la intimidó. Sin embargo, su asertividad estaba surgiendo, un deseo de tomar el control de la situación. Mientras su mente se llenaba de opciones y posibles cursos de acción,
se forjó una idea. Podía llevarlos a su casa, proporcionar una noche de refugio, de descanso. Tal vez el miedo pudiera convertirse en un acto de valentía. La imagen de sus hijos abrazando a los bebés en un momento de dulzura le brindó algo de esperanza. «Sígueme, te llevaré a un lugar seguro», dijo finalmente, tomando la decisión. La incredulidad iluminó el rostro de Roberto, como si la realidad que creía imposible de alcanzar, ahora estuviera al alcance de su mano. Muy lentamente, le tendió la mano, y María, sintiendo la calidez de un propósito renovado, la tomó con firmeza. Sin embargo, la ansiedad por lo que pudieran pensar otros, si los veían juntos, si lo dejen entrar en su mundo, empezó a tambalear la determinación que había cultivado. María se enfrentó a sus propios demonios. Era una mujer fuerte, aunque la vida no había sido amable con ella. Tenía que aprender a ver esa fortaleza como algo más que una carga. Tenía que reafirmar su valor en sus decisiones, su capacidad de compasión y su deseo de contribuir a un cambio, aunque fuera pequeño. Cada paso hacia su hogar era como un paso hacia su propia transformación, una forma de liberarse de las cadenas que la mantenían anclada al miedo. Al llegar a su apartamento, el ambiente era cálido. Sus hijos dormían, ajenos a la tormenta que había estado en el corazón de su madre. Mientras acomodaba a los bebés y ayudaba a Roberto a asentarse, sintió que, de algún modo, su vida había cambiado para siempre. Su capacidad de empatía la había elevado sobre su propia situación, y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva. A medida que la noche avanzaba, María se enfrentaba a un nuevo dilema. Las historias de Roberto fluían en su mente, llenas de secretos y sombras. ¿Qué más había detrás de la fachada que había visto? Esa curiosidad y el deseo de conocer la verdad se enredaron con su instinto protector. Un resquicio de miedo se aferró a su interior. Quizás lo que había hecho no solo significaba un acto de bondad, sino también abrir una puerta a su propio sufrimiento. La idea de que su vida pudiera convertirse en un hilo entrelazado con la de Roberto era un gran riesgo. Sin embargo, el deseo de descubrir lo que había detrás de la historia de un hombre perdido era más fuerte. Había tomado una decisión, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Mientras se acomodaba en el sofá, su mente viajaba hacia el futuro, preguntándose qué sorpresas deparaba esta nueva conexión. La revelación de que lo desconocido podría continuar moldeando su vida, la dejó en un estado de anticipación y temor. María comprendió que su historia estaba lejos de haber llegado a su fin. Había tomado el camino de la redención, pero existían secretos aún por desvelar, y le aguardaba un nuevo desafío. Un sonido interrumpió sus pensamientos, el llanto de uno de los bebés. María se levantó, pero no solo para calmarlo. Sabía que pronto tendría que formar un nuevo lazo. Hurgar en el pasado de Roberto la llevaría a enfrentar sus propias sombras. ¿Cuál será el precio de esta decisión?, se preguntó, mientras se adentraba en la incertidumbre y la posibilidad de un futuro inesperado. María se encontraba en la penumbra de su sala, los ecos de su vida cotidiana vibrando en el aire. La noche había caído, pero la inquietud en su corazón no le permitía descansar. Los bebés habían vuelto a dormir, y el silencio era solo aparente. Su mente estaba ocupada en un torbellino de pensamientos. Sin embargo, lo que más la perturbaba de todos esos pensamientos era la figura de Roberto que se había convertido en parte de su realidad. Mientras se preparaba un café, no podía evitar preguntarse quién era realmente ese hombre. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y esperanza que resonaba en su interior. María había trabajado en atención al cliente y había aprendido a leer a las personas, a percibir lo que estaba oculto en sus sonrisas y sus ansiedades. Aún así, Roberto era otra historia. La fragilidad con la que había hablado y la desesperación en su voz la intrigaban y al mismo tiempo la llenaban de incertidumbre. Su mente voló hacia las decisiones que había tomado en el pasado. Había sacrificios, decepciones, oportunidades desvanecidas. Sin embargo, en esta nueva dirección, María comenzó a cuestionarse si había estado siempre preocupándose demasiado por mantener una correa de control sobre su vida. Ahora, con la vida de Roberto y los bebés entrelazados con la suya, sentía que había una nueva misión que cumplir. Pero, ¿era capaz de asumirla sin desmoronarse? Mirando el café burbujear en la jarra, reflexionó sobre sus propias heridas. En lo más profundo, anhelaba una transformación, una liberación del miedo que le había acompañado tanto tiempo. Esta situación con Roberto representaba un camino, la posibilidad de enfrentar sus temores y buscar su propia verdad. Con cada decisión que tomaba,
Con cada paso hacia lo desconocido, comprendía que se acercaba a una parte de sí misma que había mantenido bien oculta. La idea de investigar el pasado de Roberto le producía escalofríos. No solo se trataba de encontrar respuestas sobre él, era un espejo que reflejaba su propia vida. Si se atrevía a explorar su historia, tendría que regresar a sus propias sombras, confrontar los miedos que había estado evitando. María apretó los labios con firmeza. La tentación de dejar las cosas tal como estaban existía, pero algo dentro de ella la instaba a avanzar sin mirar atrás. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre la paralizara. Esa decisión sería su punto de inflexión. Prepararía preguntas y se sentaría a hablar con Roberto al día siguiente. Necesitaba comprenderlo, pero también necesitaba encontrar en esa conversación un ángulo que le permitiera descubrirse a sí misma. A medida que la primera luz del día comenzaba a filtrarse por la ventana, María se encontró a sí misma mirándose en el espejo del baño. La mujer que veía reflejada era fuerte, pero también frágil en su deseo de crecer. Si no soy capaz de unirme a este hombre en su carga, ¿qué sentido tiene todo esto?, se dijo en voz baja. Mientras terminaba su café, sintió que la niebla de la indecisión comenzaba a despejarse. Estaba lista para llegar al fondo de la verdad, sin miedo a lo que pudiera descubrir. Lo que había comenzado como un acto de compasión se transformaba en un viaje de autoexploración. Aquel día, mientras se preparaba, no pudo deshacerse de una creciente sensación de anticipación. Las decisiones, aunque dolorosas, abrían nuevos caminos. Sin embargo, lo que jamás imaginó era que el secreto de Roberto no sería lo único que cambiaría su vida. De pronto, sintió que la verdadera transformación en su vida empezaba a tomar forma y que iría más allá de lo que alguna vez soñó. Se preguntó con creciente intensidad, ¿cuál es la verdad que Roberto oculta? Y, más importante aún, ¿qué secretos se revelarán dentro de mí misma? Durante todo el día, la idea le generaba una mezcla de nerviosismo y emoción. Mientras salía por la puerta, un impulso la invadió. Debía escuchar su historia, enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en el camino hacia su propia libertad. Hoy puede ser el comienzo de algo monumental, pensó mientras se dirigía a casa de Roberto. La incertidumbre la envolvía, pero su determinación brillaba con fuerza, como un faro en la oscuridad. A medida que se acercaba, una inquietante pregunta se instaló con firmeza en su mente. ¿Y si al resolver el misterio de Roberto, yo también descubriese algo sobre mí misma que jamás imaginé? En ese instante, el futuro parecía titilante y lleno de promesas, pero en cada paso también latía el riesgo de enfrentar verdades insospechadas. El timbre de la puerta resonó en el pequeño apartamento de Roberto. María sintió que cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Había llegado el momento que había estado anticipando, un instante que prometía revelaciones y confrontaciones. Se tomó un respiro profundo, tratando de calmar el torbellino en su interior, y tocó la puerta con suavidad. Roberto abrió. Su rostro, aún pálido, destilaba una mezcla de sorpresa y ansiedad al verla. María sintió que su confianza se desvanecía ante sus ojos. Aún así, se aferró a la decisión que había tomado. No podía permitir que su miedo la dominara. Desde el primer instante, sabía que tenía que dirigir la conversación con claridad y propósito. «Hola, Roberto», comenzó, su voz apenas un susurro. «Quería hablar contigo sobre lo que me dijiste el otro día». Su tono estaba impregnado de una calidez que había cultivado en su trabajo, pero en su interior ardía la inquietud. ¿Sería capaz de atraer la verdad a la luz sin desmoronarse? «Claro, María», respondió él, intentando sonreír aunque sus ojos traicionaban un profundo temor. «No sé por dónde empezar». María le indicó que se sentara en el pequeño comedor. Mientras ambos tomaban lugar, ella aprovechó para observarlo con más detenimiento. Las arrugas en su frente, la forma en que jugueteaba con sus dedos, le decían todo lo que su voz no podía expresar. Roberto estaba angustiado, y su ansiedad alimentó el impulso de María por descubrir su historia. «Roberto, quiero entender. Todo en tu vida parece estar colapsando. Los bebés, tu mirada. Hay algo que pesa sobre ti», dijo con firmeza, sintiendo que su voz oscilaba entre la compasión y la urgencia. María no solo se sentía atraída por conocer el secreto de él, sino que en su búsqueda por sus verdades, temía comenzar a enfrentar las propias. «Es complicado», comenzó Roberto, sus ojos buscando una forma de escapar. «No sé si estoy listo para contarlo». La frustración comenzó a construir una muralla entre ellos. No era solo una conversación,
Para María, era un reto que ponía a prueba su propia valentía. Ella misma había aprendido a revelar su historia al mundo en sus días de atención al cliente. Con cada cliente que ayudaba, encontraba la fuerza para desnudarse de sus propios miedos. Ahora, quería hacer lo mismo por él. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí. Ahora puedes empezar a soltar esa carga, insistió, sintiendo cómo su propio poder emergía en la conversación. Era un reflejo de lo que había deseado a lo largo de su vida. Estar presente para alguien, proveer el apoyo que a menudo le había faltado. Finalmente, como si un ancla se hubiera roto dentro de él, Roberto comenzó a hablar. Su relato emergió entre titubeos y sollozos, llenando el aire con verdades dolorosas sobre su pasado, sus decisiones erróneas y su lucha por ser un buen padre. Cada palabra parecía abrir un nuevo rincón de vulnerabilidad no solo en él, sino también en María. A medida que Roberto desnudaba su alma, María sintió cómo la fragilidad de su historia reflejaba su propia vida, decisiones que había eludido, sueños que había relegado. La revelación de sus temores comenzó a sentirse como una danza, donde sus verdades y las de Roberto se entrelazaban. En ese intercambio, al mirar a Roberto, María comenzó a vislumbrar una fuerza en sí misma que nunca había reconocido. Podía ser valiente, podía ser un faro de esperanza no solo para otros, sino también para sí misma. La vida había sido un entrelazado de sombras, pero había explorado su camino hacia la luz. Justo cuando la conversación parecía llegar a un punto culminante, la pequeña risa de uno de los bebés interrumpió el momento. María miró hacia la habitación de los niños y se dio cuenta de que las historias de su vida eran también una parte de esa revelación. Eran vidas entrelazadas, sus decisiones y las de Roberto no apenas la afectarían a ella, sino también a los pequeños. Mientras el llanto del bebé resonaba, María comprendió que esa revelación estaba comenzando a convertir su deseo en propósito. Sin embargo, el eco de cada palabra de Roberto quedó grabado en su mente. La pregunta que la desvelaba comenzó a resurgir con fuerza. ¿Qué otras verdades más profundas debía enfrentar dentro de ella misma? Con ese nuevo dilema en su corazón y un profundo sentido de determinación, María se dispuso a seguir explorando las profundidades de su propia existencia. No obstante, sabía que el viaje no había hecho más que comenzar, y que la verdadera transformación estaba a la vista. La conexión con Roberto había abierto una puerta, pero ¿estaba lista para atravesarla? El sol de la mañana entraba por la ventana, arrojando un tenue halo sobre la mesa donde María había decidido plantarse en un desafío personal. Sentía que aquella conversación había sido un punto de inflexión en su vida. Sin embargo, la sensación de haber observado una fractura palpable en la vida de Roberto hizo que su propia vulnerabilidad emergiera con fuerza. Se preguntó qué secretos guardaba, no solo él, sino también ella. La risa infantil que interrumpió su diálogo resonaba con la promesa de un futuro, uno que parecía cada vez más distante conforme exploraba sus propios miedos. María cerró los ojos por un instante, intentando encontrar la claridad en el caos emocional que la rodeaba. La vida siempre había sido una serie de elecciones, y sin embargo, ella se sentía atrapada en un bucle de complacencia. Había evitado confrontar sus propias convicciones, temiendo lo que pudiera develarse si escarbaba más profundo. Respiró hondo, y a medida que abría los ojos, se enfrentó a la verdad más difícil. En su búsqueda por ayudar a Roberto a lidiar con sus sombras, una parte de ella estaba anhelando hacerlo para evitar mirar las suyas. La dinámica era clara. A medida que él se desnudaba emocionalmente, sus propias defensas se desmoronaban. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para encontrar su autenticidad? Decidió que era el momento de actuar. Sintiéndose impulsada por una mezcla de miedo y determinación, se puso en marcha hacia su propio espejo. Era un momento de introspección que había postergado demasiado. María necesitaba diversos elementos de su vida: su trabajo en el café donde había aprendido a escuchar, la habilidad de empatizar con los clientes y el coraje que había cultivado al enfrentar los desafíos. Cada experiencia femenina, cada conversación con un desconocido, le reclamaba el mismo nivel de valentía que había mostrado al tratar de ayudar a Roberto. Las lecciones tenían que ser extraídas de su vida con precisión, al igual que un cirujano removiendo lo que no era funcional. Desenvuelta, comenzó a escribir una lista: deseos incumplidos, temores anclados y sueños olvidados. Una parte de ella sabía que aquel ejercicio del escritorio también estaba dirigido hacia la creación de su camino profesional, donde podría dirigir la narrativa de su propia vida. Un correo inusitado llegó en ese instante, una invitación de una mentoría de crecimiento personal.
En el fondo de su ser, comprendía que era el empujón que necesitaba. Podría educarse, empoderarse y, finalmente, convertirse en alguien que no solo rescatara a otros, sino que también inspire y transforme. Con la decisión tomada, se sintió como una mariposa que inicia su vuelo. Sin embargo, en medio de su euforia, un nuevo dilema se presentó. Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza. A veces, la verdad duele. ¿Qué pasaría si su propio viaje de autodescubrimiento la confrontara con verdades devastadoras sobre sus elecciones pasadas? Mientras sus pensamientos danzaban entre la emoción y la incertidumbre, su móvil vibró. Era un mensaje de Roberto, quien, aún vulnerable, había decidido abrirse más sobre sus miedos. La invitación lo decía todo. «Te necesito». María sintió una nueva mezcla de ansias. Estaba lista para continuar su exploración personal, pero al mismo tiempo, sentía la urgencia de ser un apoyo para él. En una sola jornada, su vida se estaba entrelazando con la de alguien que había decidido redescubrirse. ¿Qué impacto tendría en su propio camino? Estaba dispuesta a dejar que los ecos de su pasado fueran parte de la nueva historia que empezaría a escribir. El camino se había bifurcado, y la decisión de María pesaba en sus hombros como una carga y una oportunidad. Se dio cuenta de que, al final, el viaje no era solo sobre ella o Roberto, sino un reflejo de la lucha constante que ambos enfrentaban por definir sus realidades. El siguiente paso determinante estaba más cerca de lo que anticipaba, pero requería que ambas almas se arriesgaran a confrontar los secretos que hoy les ataban. Con el corazón latiendo con fuerza, escribió su respuesta, sintiendo que las palabras que se esbozaban en su mente no solo podían cambiar a Roberto, sino también a ella misma. La vida, de repente, parecía un escenario repleto de posibilidades, pero solo si ambos estaban dispuestos a mirar de frente. ¿María tomaría el riesgo de profundizar en su propia verdad mientras apoyaba a Roberto en su viaje? María no pudo evitar que una sensación de inquietud se apoderara de ella cuando envió el mensaje a Roberto. La respuesta necesitaría ser más que palabras vacías. Debía ser un compromiso genuino con su propio crecimiento y el de él. La idea de ayudarlo la entusiasmaba, pero la responsabilidad de guiar a otro en su penumbra la sumía en un torbellino de dudas. Mientras el aroma del café se mezclaba con el sonido de las tazas al chocar, María se sumergió en su trabajo, intentando mantener la mente ocupada. Cada interacción con los clientes se convirtió en un pequeño ejercicio de introspección. Escuchar sus historias la ayudaba a rasgar las paredes que había levantado a su alrededor. En cada rostro que servía un café, encontraba fragmentos de su propio viaje. Comenzó a cuestionar. ¿Qué necesitaba realmente de su vida? La respuesta aún estaba en el aire, como el vapor de las tazas humeantes. Decidida a no dejarse arrastrar por la elección de eludir su propia verdad, tomó un cuaderno y unas hojas sueltas que guardaba en el cajón de su mesa. Comenzó a listar sus miedos, sus sueños y esas voces que la seguían susurrando que no era suficiente. Se dio cuenta de que había estado tratándose con un grado de ternura que ella misma se negaba. Anotó: temor al fracaso, dudas sobre mis capacidades, necesidad de aprobación. Una revelación inquietante la golpeó. Había logrado ver lo que otros podían construir a partir de sus propias inseguridades. Sin embargo, negarse a confrontarlas solo perpetuaba su estado de letargo. El café cerraba más tarde aquel día, y el espacio, vacío y tranquilo, resonó con su soledad. A esta altura, el meta de María no solo era ayudar a Roberto, también necesitaba encontrar su voz, esa voz que había sido silenciada por el miedo y las expectativas ajenas. En la soledad de su entorno, comenzó a esbozar un plan. La mentoría que le había llegado como una señal sería el primer paso, pero necesitaba más que eso. Deseaba poner en práctica todo lo que iba acumulando en sus hojas. Rutinas del café, interacciones con personas desconocidas, y las lecciones de su vida eran el material que necesitaba para avanzar. Así, se comprometió a superar sus dudas, y, en su mente, decidió que el siguiente paso sería ser más proactiva, no solo al enfrentar sus propias verdades, sino también al ayudar a Roberto a descubrir la fuerza que yacía dormida en él. Con el tiempo marcando el ritmo de su autodescubrimiento, pensó en organizar las ideas de la mentoría en una serie de pequeñas sesiones. Cada semana, María podría abordar un tema central: la vulnerabilidad, el autoconocimiento, el perdón. Pensó que podrían hacerlo juntos, sentarse en una mesa del café, con un par de tazas y sin más pretensiones que ser ellos mismos, humanos tratando de encontrar su verdad. Cuando la noche llegó, el silencio del café ofreció un refugio cómodo,
Pero mientras reflexionaba sobre su plan, el móvil vibró de nuevo. Era Roberto. La simplicidad del mensaje, «Estoy listo para hablar», resonó en su interior como el detonante de algo más grande. María sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras que podrían salir de la boca de Roberto podrían ser decisivas. ¿Significaba esto que aceptar sus propios secretos lo haría a él sentir que podría hacer lo mismo? Se dio cuenta que el acto de abrirse era un puente, no solo hacia él, sino hacia sus propios miedos. ¿Estaba realmente lista para escuchar lo que él tenía que decir? La vida que ambos querían construir comenzaba con una decisión antes de la verdad. Pero el temor de enfrentar lo desconocido comenzó a crearse como un muro entre ellos. La monótona atmósfera del café era ahora un campo de batalla emocional, donde el futuro se definiría en una conversación que cambiaría el rumbo de sus vidas. María sostuvo su teléfono, sintiendo la presión de los dos caminos que se cruzaban. Una parte de ella deseaba ir más allá, mientras que otra luchaba por no mirar atrás. Así, una sola pregunta resonaba con fuerza. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad al lado de alguien que también necesitaba salir de su propio laberinto? María tomó una respiración profunda, sintiendo la presión del instante. Lo que había empezado como un deseo de ayudar a Roberto, se estaba transformando en una auténtica prueba de su fortaleza personal. La idea de invertir su energía en alguien más le daba una sensación de propósito, pero también la sumía en el abismo de sus propias incertidumbres. ¿Podría realmente ser la guía que necesitaba Roberto mientras lidiaba con sus propios temores? La imagen de Roberto la acompañaba en cada instante. ¿Qué lo mantenía a la sombra? Al imaginar sus conversaciones, se percató de que su propia historia estaba interconectada con la de él. El miedo al juicio, la tristeza por lo perdido, el anhelo de conexión eran sensaciones que ambos compartían, aunque ella todavía no lo admitiera en voz alta. Hablar sobre su pasado la expondría a un territorio inexplorado, donde viviría su primera experiencia auténtica en el rol de mentora. En ese momento de reflexión, María decidió que cada encuentro con Roberto debería comenzar con una pregunta simple pero profunda. ¿Qué es lo que más temes? No le interesaba ofrecer soluciones fáciles, sino más bien abrir un espacio donde ambos pudieran ser vulnerables sin enmascarar las realidades duras. Cada sesión podría ser una revelación, tanto para él como para ella. Y era ese enfoque genuino lo que podría fortalecer su propia voz, aquella que había pasado tanto tiempo callada. Impulsada por la idea, bajó la mirada a su cuaderno y comenzó a escribir un esquema para la primera sesión. Plantearía un ambiente seguro donde la vulnerabilidad no fuese vista como debilidad, sino como la puerta a la autenticidad. Casi sin darse cuenta, sus pensamientos comenzaron a fluir. ¿Cómo puedes expectar la mayoría en ti mismo si no te permites ser auténtico? Añadió más reflexiones, sintiéndose cada vez más decidida a abrazar su papel, no solo para Roberto, sino también para su propio crecimiento. El aroma del café fresco y la calidez del lugar comenzaron a fusionarse con su nueva misión. La idea de crear un espacio de confianza le dio energía. Al menos esto era lo que podía ofrecerle a Roberto. Un lugar donde las palabras pudieran convertirse en puentes. Esa perspectiva también le dio un nuevo sentido de dirección. Sus inseguridades no se disipaban, pero ahora sabía que podía transformarlas en una herramienta para avanzar. La noche avanzaba, y en sus pensamientos se forjaban las primeras reglas de este proceso de mentoría. Prometió ser abierta y honesta, pero también imaginó que la conversación debería incluir momentos de reflexión sobre sus propias sombras. No podía pedirle a alguien que se abriera si ella no estaba lista para hacerlo. Esta doble responsabilidad la llenaba de ansiedad, pero también la empoderaba. Antes de que pudiera detenerse, un nuevo mensaje de Roberto apareció en la pantalla de su teléfono. La intensidad de su contenido superó sus anticipaciones. Tengo algo que contarte. No sé si estaré a la altura. Las palabras resonaron en su mente como una campana. Se dio cuenta de que el momento que parecía tan lejano estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué era lo que ocultaba Roberto? ¿Y cómo afectaría eso la dinámica de su mentoría? Atrapada entre el deseo de responderle y la profundidad de su propia vulnerabilidad, se dejó caer en la silla del café una vez más, sintiendo el peso de la decisión en sus manos. Su corazón se aceleró. Estaba dispuesta a dar ese primer paso hacia lo desconocido, no solo por él, sino por ella misma. Sin embargo, mientras la intriga la consumía, la pregunta seguía presente. ¿Sería capaz de sostener esa carga emocional juntos, o descubriría que abrirse significaba desentrañar sus propios secretos dolorosos?
El café a su alrededor se convirtió en un espejo de su incertidumbre, con la luz suave proyectando sombras que reflejaban su propia lucha interna. En esa atmósfera tensa y vibrante, María comprendió que la jornada de descubrimiento apenas comenzaba, y el verdadero enfrentamiento con su verdad estaba más cerca de lo que se imaginaba. María sintió la vibración de su teléfono una vez más. Las palabras de Roberto la atravesaron como una flecha, cada una afilada y cargada de significado. Dejó que la curiosidad la envolviera, pero también la inquietud de lo desconocido. Su mente comenzó a divagar, preguntándose qué podía ser tan importante como para que sintiera la necesidad de compartirlo. En ese instante, comprendió que se encontraba en la antesala de una experiencia que podría curar a ambos, una oportunidad para redescubrir quiénes eran en un mundo que a menudo los hacía sentir invisibles. Con cada sorbo de café, el aroma se convirtió en un estímulo que la instaba a poner en acción su rol como mentora. Redactó una respuesta a Roberto, dejando claro que estaba lista para escuchar, que su puerta estaba abierta. Lo importante no era solo ayudar, sino también aprender. Al escribir, una oleada de determinación la recorrió. Debía estar dispuesta a hacer frente a sus propios demonios, mientras ayudaba a Roberto a enfrentar los suyos. La idea de que el sufrimiento compartido podría ser un camino hacia el crecimiento personal se asentó firmemente en su mente. Decidió que la primera sesión no solo sería un intercambio de pensamientos, sería también un ejercicio de autoconocimiento. Se preguntó si, al mirar dentro de sí misma, podría hallar las herramientas necesarias para ayudar a Roberto. Comenzó a planear preguntas que serían fundamentales no solo para él, sino también para ella. ¿Qué miedo me detiene en este viaje?, se cuestionó. Su propia vulnerabilidad podría ser la clave en este proceso, un espejo que reflejaría las luchas del otro. Al llegar la mañana del encuentro, María sintió mariposas en el estómago. Se vistió de manera sencilla, pero con un toque de color que la hacía sentir más fuerte, más dispuesta a inspirar confianza. La primera sesión se llevaría a cabo en un parque cercano, un espacio abierto que brindaba el aire fresco de la sinceridad, lejos de los muros opresivos de la rutina diaria. Era el lugar perfecto para ser honesta y auténtica, tanto con Roberto como consigo misma. Mientras caminaba hacia el parque, cada paso era un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Reflexionó sobre sus fracasos y anhelos, las veces que había dudado de su capacidad, los momentos en que había dejado que el miedo dictara su vida. Sin embargo, hoy había un matiz diferente en su pensamiento. El miedo no puede ser un obstáculo si lo enfrento con valentía, se repitió. Al llegar, vio a Roberto sentado en una banca, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera cargando el peso del mundo. Sin embargo, al elevar su mirada hacia la de ella, María percibió una chispa de esperanza y un destello de su propia lucha reflejada. Se sentó a su lado, y, antes de que pudiera hablar, dejó escapar sus propias inseguridades, revelando fragmentos de su historia. Esa fue la llave que abriría la puerta a lo que ambos necesitaban, la autenticidad. Hoy, me gustaría que comenzáramos hablando de lo que más tememos, dijo, con voz firme a pesar de la incertidumbre. Una pregunta simple, pero profunda, que podría derribar las murallas que habían levantado a su alrededor. La atmósfera se volvió densa, cargada de las verdades no dichas que flotaban entre ellos. Un silencio tense se apoderó de ellos, y Roberto, después de varios momentos críticos, por fin comenzó a hablar. Su voz, primero temblorosa, empezó a cobrar fuerza mientras compartía lo que había guardado en los rincones más oscuros de su ser. Cada palabra resonaba como un eco de sus propias luchas. Mientras los relatos de sus vidas se entrelazaban, María sintió que no solo estaba guiando a Roberto, sino también aprendiendo a lidiar con sus propios secretos. Y así, poco a poco, se dieron cuenta de que la conexión entre ellos iba más allá de la mentoría. Representaba una posibilidad de sanación recíproca. Sin embargo, cuando Roberto se detuvo, una sombra oscura cruzó su rostro. Parecía que había algo más que no había dicho, un secreto que aún no se había revelado. María sintió que el aire se hacía más pesado y la intriga crecía en su interior. ¿Qué ocultaba realmente Roberto? ¿Y qué impacto tendría eso en la transformación que ambos estaban comenzando a experimentar? La respuesta parecía estar al alcance, pero se deslizaba como agua entre los dedos. María centró su atención en la expresión de Roberto. La brisa ligera no lograba disipar la tensión que se había apoderado de la conversación. Aquella incomunicación, esa sombra oscura, lo envuelve en un silencio cargado de desesperación que parecía detener el tiempo.
Era evidente que había una lucha interna que él aún no había decidido compartir. La terapeuta en ella se debatía entre abrir más el espacio o empujar a Roberto a enfrentarse a su verdad de una vez por todas. ¿Qué te detiene, Roberto? ¿Qué es eso que te hace callar? Preguntó con suavidad, pero con una firmeza que buscaba rasgar la coraza que él había revestido. Él levantó la mirada. Un leve temblor en su voz dejó ver un mundo de emociones contenidas. Es solo que... no quiero que me veas como un fracaso. Mis hijos son lo único que me importa, pero la vida me ha golpeado duro. A medida que sus palabras fluyeron, María notó cómo la fragilidad de su ser se fue haciendo presente. Cada frase de Roberto le permitía, por un instante, percibir una nueva parte de sí misma. Recordó sus propias batallas y cómo había aprendido a compartir su vulnerabilidad para crecer. La sensación de conexión provocó un leve suspiro en su interior. Era el momento de la verdad. Para ambos. Ser un padre no significa ser perfecto. Se trata de amar, de luchar por ellos, incluso si el camino resulta difícil. Lo que vives en este momento no define quién eres, compartió María, recordando momentos en los que se había sentido igual de perdida, con demasiadas expectativas que cumplir, demasiados fracasos a cuestas. Roberto, con una mirada que reflejaba tanto gratitud como incredulidad, repentinamente pareció más presente. Las palabras de María resonaban en su interior, despertando una chispa que había estado apagada por mucho tiempo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo mantendrías la cabeza en alto cuando sientes que todo se desploma? Se encontraba en un dilema personal que resonaba con la presión de ser el pilar en medio de un caos. Te diría que confrontar lo que temes puede ser liberador, pero también aceptar que no tienes que hacerlo solo. A veces, el apoyo de otros puede ser el combustible que necesitas para seguir adelante, le respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia adelante en su propio laberinto personal. Su experiencia como mentora, entretejida con sus fracasos y aciertos, le ofreció el marco para comprender la experiencia ajena. En lugar de simplemente guiar, se convertía en un espejo, reflejando lo que había aprendido. Sin embargo, el silencio de Roberto regresó rápidamente cuando, de repente, un nuevo pensamiento lo tomó por sorpresa. Desearía poder dejar atrás esto y empezar de nuevo. Pero hay algo más, algo que mis hijos ni siquiera saben. El tono de su voz invitaba a María a sumergirse en un nuevo rincón oscuro de su historia, y su corazón latió con fuerza. ¿Qué otro peso estaba escondido detrás de esa declaración? La intriga produjo un tenso aire en el pequeño parque, mientras María tomaba un momento para procesar todo lo que sucedía. Aquel instante la llevó a cuestionarse si Roberto realmente sería capaz de desnudarse por completo, o si era un proceso que requeriría una guía más fuerte. ¿Estás listo para hablarnos de eso, Roberto? Porque estoy aquí para escucharte e intentar ayudarte, pero tú también necesitas estar listo para abrir esa puerta. Esa simple pregunta, cargada de empatía, lo desafió a enfrentar lo que aún mantenía encerrado. Las palabras se enredaron en su voz. María sintió que el tiempo se estiraba a medida que partes del pasado de Roberto comenzaban a emerger. Esa nube oscura que lo había envuelto en los últimos minutos parecía estar a punto de disiparse, mientras se preparaba para compartir su verdad. Y así, mientras el aire se tornaba denso, María comprendió que lo que estaba a punto de escuchar podría cambiar todo, no solo para Roberto, sino para su propio viaje de autoconocimiento. En ese instante, la necesidad de los dos de liberarse de los secretos acumulados se hacía más palpable. Sin embargo, el hecho de que cada uno guardara su batalla dentro marcaba una línea divisoria entre sanación y dolor, y una inquietante pregunta acechaba su mente. ¿Lograrían realmente romper esas cadenas juntos? ¿O las revelaciones que estaban por venir los llevarían a un abismo más profundo? El viento suave acariciaba el rostro de María mientras la luz dorada del atardecer iluminaba el parque. Sentada frente a Roberto, sintió que había llegado el momento decisivo. Tenía una mezcla de expectativa y temor en su corazón. La revelación de Roberto no solo impactaría su vida, sino que, de alguna manera, también definiría su propio viaje. Es que... Roberto comenzó a tambalearse entre las palabras. La razón por la que estoy aquí, en esta situación, no se trata solo de mí. Mis hijos, ellos son todo lo que tengo, pero no han tenido una vida estable desde que perdí mi trabajo. Tuve que hacer cosas de las que me arrepiento para mantenerlos a salvo. Su voz temblaba mientras su mirada se centraba en un punto distante, como si buscara fuerza en el horizonte.
María sintió cómo su corazón se apretaba ante la historia desgarradora que se deslizaba entre las palabras. Pero no puedo seguir así. La carga que llevo es como una losa. No sé si puedo continuar. La desesperación en su voz resonaba como un eco del sufrimiento que ambos compartían. Finalmente, y con una autenticidad que la sorprendió, ella respondió: Roberto, estar aquí, hablando, ya es un gran paso. Puedes compartir la carga. Aceptar que algo no va bien no te vuelve un fracasado, te vuelve humano. Un silencio envolvió el espacio mientras la verdad se asentaba entre ellos. Roberto la miró a los ojos. ¿Y si mis hijos se enteran? Nunca quisieron verme así, con las manos sucias. No quiero defraudarlos. Quiero ser el héroe que siempre he imaginado. La fragilidad de su postura contrasta con el anhelo profundo de superación. Un héroe no es quien tiene todas las respuestas, sino quien muestra vulnerabilidad. ¿Quién se atreve a pelear? Quiero que entiendas que no estás solo. Yo también he tenido mis luchas. He vivido por debajo de lo que merezco solo por el miedo a dar un paso hacia adelante, declaró María, sintiendo que su propia vida se entrelazaba más con la de Roberto a cada instante. Las palabras de María hicieron que Roberto reflexionara. Durante años, siempre había creído en la imagen de un hombre fuerte e invencible. Sin embargo, el resentimiento y el dolor no solo lo habían consumido, sino que le habían robado la esencia de quien realmente era. ¿Sería posible que lo que más tememos, al final, sea lo que nos conecta de una forma más profunda? Le preguntó Roberto, ahora con un brillo en los ojos que denotaba la chispa de un nuevo entendimiento. Sí, respondió María, su voz ardiendo con confianza. Cada dolor, cada elección fallida, puede ser la base de una nueva fortaleza si estamos dispuestos a confrontarlo. Lo que sientes no es un valor negativo, sino es una oportunidad para crecer. Mientras conversaban, Roberto sintió que el peso de su historia se aligeraba. Las confesiones, el compartir sus temores, había comenzado a despejar la neblina de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Su inseguridad de ser menos ante los ojos de sus hijos empezó a desvanecerse lentamente. Quizás si hablo con ellos sobre mis errores, también ellos aprenderán que ser humano es acerca de caerse y levantarse. Reflexionó en voz alta. Exacto. ¿No has visto que los niños están siempre dispuestos a perdonar, a amar incondicionalmente? Ellos necesitan saber que pueden contar contigo, no solo en los buenos momentos, sino también cuando te sientes vulnerable, sugirió María, sintiendo que Roberto comenzaba a descubrir una nueva faceta de su paternidad. La conexión entre ellos se empezó a fortalecer. Ya no eran solo dos almas perdidas, sino dos guerreros dispuestos a desafiar sus realidades. En ese momento, María también comenzó a preguntarse cuántas verdades no le había contado a sí misma, cuántas veces había evitado confrontar sus propias sombras. Roberto, captando la angustia en su mirada, le dijo: al final, enfrentarnos a nuestras verdades es un regalo. ¿Crees que esa también es tu oportunidad de liberarte, de ser más fuerte? María sonrió, reconociendo que, al ayudar a Roberto a desenmascarar su realidad, también estaba exponiendo sus propios miedos. El intercambio había sido recíproco. Cada revelación era un paso hacia la sanación. Hoy, esta conversación me muestra que no puedo seguir metida en una caja que me limita. Necesito contar mi historia, una que he mantenido oculta por tanto tiempo. Mientras regresaban a casa, una sensación de paz los envolvió. María decidió que hablaría sobre su experiencia. Ya no temía el juicio. Había comprendido que su historia era su fortaleza, y compartirla podría ser la chispa que encendiera la luz en quien más lo necesitara. Aquella noche, mientras preparaba la cena, su mente revoloteaba en un espacio donde la claridad y la esperanza coexistían. Lo que había comenzado como un acto de compasión hacia otro, había resultado ser un viaje de autodescubrimiento. La vida no siempre sería fácil, pero ahora tenía el poder de enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. Con una confianza renovada, María se propuso escribir, reflexionar y conectarse. La historia de Roberto sería un recordatorio constante de que dos almas podían encontrar salvación y fortaleza al compartir sus verdades. La vida que imaginaba para sí misma estaba al alcance. Apenas era el comienzo de un nuevo viaje, lleno de posibilidades y transformación. La noche finalizó, y con ella, la certeza de que el futuro era un territorio seguro, donde tanto María como Roberto podían cruzar los umbrales de sus verdades más profundas. La historia de ambos seguiría evolucionando,
marcada por la vulnerabilidad y la valentía, dos elementos que al final los llevarían a un lugar de libertad y realización plena. Ahora es tu turno de unirte a nosotros en este viaje. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta. Ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu participación hace la diferencia.